Primero agradeciendo a todas las personas que los martes miran mis videos gratuitos y compartirles que en este momento estoy viviendo un sueño. Para mí, Enrique, esto es un milagro, porque cuando empecé a armar estos videos de todos los martes, los armé con la intención de motivar, inspirar Muy y dar bien, herramientas. Y en ese sueño empecé a pensar que me gustaría tener invitados. claro. Pero lo tenía en el universo, ¿no? En el campo. Y hace 4 días me llamaron del instituto y me dijeron, bueno, ¿qué tal esto? Y ahora estoy acá hablando con vos. Entonces, para mí esto es el milagro, ¿no? Eso que Muy enseñamos y bien, que transmitimos. Y por ahí quería empezar, Enrique. Primero te tengo que presentar, porque muy muchas de bien, las personas que me escuchan no te conocen. muy bien. Y tengo acá un resumen chiquitito. Adelante. Me encanta. Inconformista, buscador, estudioso, pensador, maestro y alumno a la Ah, vez. exacto. Sos ingeniero técnico industrial, psicólogo, sofrólogo, naturópata, desarrollaste el método de la bioneuroemoción, Así es. el Instituto de Enrique Corbera e impartís un curso de milagros. Exacto. Ese es Enric. Yo te voy a presentar, Enric, y quiero compartir con vos desde mi experiencia de estudiante. Preparando esto me di cuenta que tuve la bendición de estar un poco en todo, participar de un curso de milagros contigo, ser estudiante de bioneuroemoción aún y haber estado en muchas charlas. Así que bienvenido, Gracias, gracias, Florencia. feliz de que estés aquí. Arranquemos por ahí, Enrique. Esto de ser el observador en la bioneuroemoción, cómo el observador afecta, ¿no? y colapsa la materia, en lenguaje muy simple para los Sí. que nos ven. Me encantaría que expliques esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo esto Bueno, se dio. sí, la verdad es que todo empieza a través de un curso de milagros ya el año 1993-94, o sea que estamos hablando de 24 o 25 años, ¿no? O sea, cayó en mis manos aquel libro y aquel libro me di cuenta de que eran las respuestas a esas eternas preguntas que uno se hace, ¿no? Es como, por fin he encontrado lo que siento que tienen que ser las cosas. Luego me di cuenta de que aquel libro era un libro Advaita, o sea, no conocía esa palabra por aquel entonces. Advaita, para quien no conozca lo que quiere decir esa palabra, quiere decir nodos, ¿no? Entonces, ahí solamente estamos hablando de la unidad, de una unidad que se diversifica. Bien, una de las cosas que realmente me impactaron en su día y que obviamente luego he experimentado a lo largo de esos 25 años fue que nosotros no somos, dice, cuando tu ego, tu cuerpo y tu mente desaparezca, sabrás que eres eterno. Bien, sabrás que eres eterno. Claro, yo no soy ni niego. Que eso, mira, eso aún te lo puedes creer. Que no eres tu cuerpo, también, ¿no? Pero que no eres mente, como que eso ya te empieza como que, ¿qué pasa aquí, no? Y ahí está la clave, ¿no? Que se desarrolla en el observar al observador, ¿no? De hecho, hay un personaje que es el que está atrapado en esa mente. O sea, que se identifica en esa mente. Y al identificarse con esa mente, se identifica con un cuerpo y se identifica y crea un ego, ¿no? Cuando tomas conciencia de que tú no eres ni ego, ni cuerpo, ni esa mente, pasas a observarte a ti mismo. Y para que eso pueda ser, entonces qué somos? Pues somos conciencia. Y conciencia podríamos definir como diría el Tao, ¿no? Como la naturaleza, como esa energía que lo alimenta todo. Somos conciencia manifestándose en un mundo dual, que también es una ilusión, porque las leyes duales, como tú sabes, al final el polo positivo necesita del polo negativo y una línea puede marcar que una cosa sea convexa o cóncava. Por lo tanto, y lo femenino no tiene sentido si lo masculino ya a la inversa. Por lo tanto, es una aparente separación, ¿no? Y esto es la clave, ¿no? Darse cuenta de que cuando somos observadores de nosotros mismos, ya no hay nadie a quien culpar, ya no hay nadie donde yo puedo marcar y señalar como el causante de mis historias y de mis desgracias, ¿no? Eso te lleva a ti como observador del observador. Te empiezas a desidentificar, sigues viviendo la vida mental, la vida dual, la sigues viendo, pero ya como más lejos, ¿no? Y eso te da una libertad emocional. En esencia, esto es lo que te quiero Sí. resumir, ¿eh? A mí hubo una cosa que aprendí contigo que cambió radicalmente y positivamente mi vida, que fue aprender a cambiar la pregunta del por qué me suceden estas cosas al para qué estoy Vale. viviendo esta experiencia. Eso era algo que me gustaría que lo desarrolles un poco más para que Sí, les quede esa herramienta a las personas de que puedan pararse en cualquier escenario que estén viviendo en su vida
y hacer ese cambio que para mí fue un clic muy importante para salir de la víctima y pararme en el lugar de ser una creadora responsable de mi vida. Me encantaría que lo expliques vos más. Pues cuando uno toma conciencia o empieza a tomar conciencia de que las cosas no me ocurren por casualidad, si partimos de la base de que la esencia del universo es vibración, eso lo decían ya los Vedas hace ya, no sé si 2500 años o más, ya decían todo es vibración o nada Brahma. Si todo es vibración, todo resuena. Y eso ya son palabras muy, muy antiguas y muy místicas, ¿no? Por lo tanto, tú, como yo, y como todas las personas y como todos los seres vivos, incluidos los árboles, etcétera, etcétera, tenemos una frecuencia, tenemos una vibración. Y esa vibración resuena. Y este es el lenguaje del universo, ¿no? La vibración. Por lo tanto, si hay una vibración, ya hay físicos cuánticos que te dicen que tu conciencia tiene un nivel de vibración. Y ese nivel de vibración da un nivel de creación. Por lo tanto, cuando Einstein dice, si hay algo en el mundo que no te gusta, no lo puedes cambiar, pero si te cambias tu pensamiento, o sea, si cambias tu vibración, cambiará tu universo. Tu universo. Por lo tanto, ¿tu universo qué es? Pues las personas que te rodean, las circunstancias, todo lo que te rodea tiene que ver contigo. De ahí la frase, Dios los cría y los se juntan. Pero la gente confunde eso, la gente piensa que si cambia la vibración o la conciencia, el otro cambiará como a ella le gustaría que cambiase. Y eso es craso error. O sea, esto no es así. O sea, tú tomas conciencia de que tú solamente puedes cambiarte a ti mismo. Entonces, el por qué siempre te lleva al otro. ¿Y el para qué te lleva a ti? Cuando dices por qué, tú puedes sacar una lista así infinita de por qué no eres feliz, por ejemplo, o por qué te pasa eso, o por qué te pasa lo otro. Pero cuando te preguntas para qué, asumes la responsabilidad. Y la responsabilidad sin culpabilidad. Asumes de que tú estás creando tu vida y la estás creando de una forma dormida. Estás dormido. O sea, te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pero tus circunstancias, tú lo que te vas encontrando en tu camino, son el espejo o el reflejo de tu vibración, o sea, de tu conciencia. Y cuando eso empiezas a darte cuenta, ahí es cuando uno se empieza a despertar. Y una clave para despertar es que tú ya no caes en la pregunta de hacerte ¿cómo? ¿Cómo se soluciona esto? Esta es una pregunta muy dual. Cuando alguien pregunta ¿cómo tengo que hacer esto? Es como que es algo que no tiene que ver conmigo. Es algo que es algo externo. Es como que me encuentro con un problema en mi vida y digo, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cómo me tengo que quitarlo? ¿Cómo me lo tengo que comer? ¿No? Cuando en realidad, si tú tomas conciencia de que lo que te viene a tu vida viene a través de ti, no hay cómo, no hay cuándos, ni de qué maneras. Tú tomas la decisión de cómo quieres vivir esta situación. Señalándote, sin culpabilidad, porque no culpas, ya no culpas, y tomando conciencia de que lo que tienes delante te está mostrando aquel aspecto que tú no podías verte por ti mismo si no fuera gracias a los demás. Y eso se lo llama el efecto espejo, ¿no? Porque cuando tú ya te dejas huyes del por qué y vas del para qué, estás asumiendo la responsabilidad, que nunca la culpabilidad, de que si tú cambias tus pensamientos, si tú cambias tu conciencia, cambiará tu universo. ¿Cómo cambiará? Esta pregunta, cuando me la dicen, yo le digo, esto no lo sabe nadie. Porque tú, igual que otra persona puedes tener el mismo problema, entre comillas, pero no tiene por qué ser la misma solución. Depende de vosotros, de tu idiosincrasia, de tu conciencia, de tus programas inconscientes, de muchas cosas que nos hacen que seamos esa unidad, únicos, dentro de esa vorágine de conciencia y de inteligencia. Bueno, el problema es ser simple, pero al final todo recae en uno, que es una conciencia baita. En definitiva es esto. Sí. Un poco de la mano con esto, estaba preparando esto y recordaba hace un año en Mendoza que fui como estudiante a una de tus consultas grupales y diste una charla que para mí fue magistral. Yo siempre digo que cuando voy al curso de milagros contigo, alguna charla salgo como que sale otra flor, ¿no? Totalmente con tomas de conciencia y cosas que le digo, denme unos días porque algo pasó, algo se movió. Y recuerdo que salimos de esa charla y yo abracé a mis amigas y les dije, me dispongo a ser libre emocionalmente. Y ahora leí acá que decía, soy un investigador incansable en busca de la libertad emocional. Y eso es de las cosas que más me he llevado de la bioneuroemoción. Y me gustaba esto que viene de la mano de lo que explicás, ¿no? De la importancia esta de decir, ser coherentes emocionalmente.
que mi pensar, mi sentir y mi hacer estén alineados. Eso para mí fue clave y fue como que ahí empecé a ver un montón de cosas y dije, wow, a tomar acción, ¿no? Me encantaría que lo expliques. Sí, eso parece como muy difícil, pero volvemos a lo mismo. La parte difícil siempre está cuando estás en la dualidad. O sea, Sí, cuando tú buscas, estás en la dualidad, todo es difícil y todo requiere esfuerzo. Pero cuando estás en la unidad, en la conciencia, es muy simple. Y es tan simple que se resume en una palabra. O dos, o tres. No hacer juicios. Una mente fuera de juicios. ¿Qué quiere decir una mente fuera de juicios? Vamos a ver. O sea, nosotros no podemos dejar de percibir. ¿De acuerdo? Si lo percibiéramos, mal iríamos. El problema está cuando yo creo que mi percepción es verdad. Este es el problema. O sea, la clave del sueño y del despertar está aquí. Cuando tú te das cuenta de que tu percepción no es verdad, sino que es una proyección, que es una interpretación de lo que estás viendo por tus modelos mentales, por lo que te han enseñado, por tu cultura, por la información que has recibido de tus ancestros. Cuando te das cuenta de que tú no ves las cosas como son, sino como las estás proyectando, esto ya es es la primera piedra en el camino, ¿no? El primer paso. Claro, te quedas parado, te quedas muy reflexivo y claro, las preguntas que te vienen después ya no son duales, ¿no? Entonces dices, yo estoy percibiendo eso, ¿no? Entonces, claro, para poder ver de otra manera, entonces ya no te tienes que posicionar. O sea, por tu cultura, habrá cosas que no te gusten y habrá cosas que te gusten. Punto, no pasa nada. ¿Eh? Es una información. Pero en el momento que tú hay cosas que te gustan mucho o hay cosas que desprecias mucho, entonces ya estás proyectando tu sombra. O sea, estás proyectando, vamos a llamarle la parte santa de tu sombra y la parte diabólica de tu sombra, ¿no? Pero cuando empiezas a darte cuenta de que eso tampoco es tuyo, que no dejan de ser una información inconsciente, automáticamente las proyecciones pierden mucha intensidad y la resistencia psíquica cae. Entonces, ya no se trata de sentirme mal o sentirme bien, es que es un hábito. O sea, tú te das cuenta que hasta ahora has estado reaccionando automáticamente y lo que es más triste, dando opiniones sin saber, haciendo críticas sin conocer, en fin, posicionándote, y luego la gente no entiende para qué le ocurren las cosas que le están ocurriendo, cuando aquella persona está creando, y quizás lo hago con toda la buena intención del mundo, pero ya sabes tú que el camino del infierno está empedrado de muy buenas intenciones. Cuando empiezas a observar el mundo y te alejas de cualquier juicio, no hay nada como viajar, ¿eh? O sea, mi gran experiencia ha sido conocer a tanta gente. Tú, por ejemplo, eres uruguaya, ¿no? Y a muchos los confunde con los argentinos. Bueno, yo al final ya me he dado cuenta que los uruguayos y los argentinos son muy diferentes. Pero diferentes no quiere decir que unos sean mejores y otros sean peores. No sé si me estoy explicando. Entonces, el observador no juzga, sino empieza a darse cuenta de cómo se manifiesta la gente y para qué se está manifestando de aquella forma. Empieza a buscar qué información lleva el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, y están muy lejos de decir, es que los uruguayos son mejor que los argentinos, y tal y cual. Se pueden hacer chistes, como eso está muy bien, ¿no? Pero hasta los mismos chistes tienen que ver con la sombra. A mí, por ejemplo, del Uruguay me gusta mucho cuando decís mi paisito, ¿no? Mi paisito, ¿no? O sea, como mi país muy pequeño, ¿no? Claro, a mí me hace mucha gracia, ¿eh? Bueno, creo que no te quedas perdido, le llaman paisito, pero claro, esto es un reflejo, ¿no? Claro, tenéis Brasil por un lado y Argentina por el otro, y vosotros parecéis una cucaracha, ¿no? Pero claro, todo eso es muy relativo, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a escuchar a la gente sin interpretar, entonces empiezas a ver la verdad de las cosas. Y al final te puedo decir una cosa, Florencia. Nadie se diferencia de nadie. O sea, los arquetipos son universales. Al final, lo que nos hace tan diferentes, o que parece que seamos tan diferentes, solamente es la primera capa de una capa de pintura. ¿Me entiendes? Porque cuando rascas esa capa de pintura, no hay ser humano en el mundo, al menos, que somos iguales. Pero claro, nos identificamos con pequeñas cosas y esas pequeñas cosas son las que nos hacen infelices porque nos identificamos con aquello, nos identificamos con una manera y entonces cuando empiezan todos los problemas, los síntomas físicos, etcétera, 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 etcétera. Bien, ¿no? Intento explicarte.
No, y venimos divino, porque yo me había armado una lista que viene fluyendo No, sola, te venga, digo, venga, venga, Enrique. adelante, Mi adelante. siguiente pregunta era justamente porque muchas mujeres, la mayoría de las personas que me siguen son mujeres y ahora los hombres están empezando a Muy reclamar de bien, que muy por bien. favor les hable a ellos también. Sí, Y me escriben personas con mucho miedo. Y yo acá me había puesto una pregunta que era, que me venga, encanta cuando vos la explicás, la venga. diferencia entre el dolor y el sufrimiento, Ay, ¿no? claro, claro, claro. Pero esto es Y muy, que me, es budista la respuesta, ¿eh? No, no es que sea de Enrique Corbera. Bueno, también he llegado yo a esta conclusión, pero yo sí, que sepa, Buda la dijo seguro. Y supongo bien, que otros también, ¿no? A sí. ver, dolor. Dolor lo vamos a experimentar siempre porque somos seres humanos. Y aquí te hablo yo, aquí sí que te hablo yo por experiencia, experiencia, experiencia. Esos 3 últimos o 4 últimos años de mi vida han sido los más dolorosos de toda mi vida. Pero a un nivel de dolor que no os lo podéis ni imaginar. Pero ese dolor es el que me ha despertado. Porque he elegido no sufrir. El sufrimiento es una opción. El sufrimiento es creer que tienes razón. El sufrimiento es creer que hay causas externas que te producen dolor. ¿Me sigues? Entonces, cuando uno experimenta dolor, lo toma como una oportunidad. Es un proceso alquímico. Uno comprende que el dolor que está manifestando su mente, su cuerpo, es como una catarsis, es un proceso alquímico de quemar o de transmutar o de trascender programas muy duros de tu inconsciente. Yo he vivido historias, no se lo recomendaría a nadie. Pero luego está escrito que para empezar a despertar es normal que pasen esas cosas. Cuando empiezas a tomar conciencia de eso que te he explicado yo, esto no se queda ahí se queda, sino que eso va entrando en tu inconsciente, va entrando en esa sombra, ¿no? Y allí empiezan a moverse cosas que se manifiestan en tu vida y se producen cosas sin saber a qué viene a cuento todo eso. Y si no fuera porque comprendieras que aquello que viene a tu alrededor, la causa o la esencia primera eres tú, caerías en el sufrimiento y entonces ese sufrimiento te llevaría a la creencia en la separación, al miedo a morir, al miedo a estar enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente quiere el ego? El ego se agarra al sufrimiento. Y cuando el ego se agarra al sufrimiento, lo aprovecha para negar a Dios. Pero negar a Dios no es nada. Lo que hace es negar tu divinidad. Ahí entonces cuando el ego te atrapa en el sufrimiento, es un pozo oscuro. O sea, el sufrimiento es la máxima expresión del egoísmo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es la máxima expresión del egoísmo, porque, como dice el curso de milagros, Dios no sabe nada de sacrificios y de sufrimientos. Sí que sabe del dolor. Es más, hasta sabe del enfado, de la ira, de la cólera, y te lo dice. Dice, yo no te pido que no te enfades, porque te vas a enfadar. Dice, yo lo que te pido es que no lo justifiques. La justificación sería equivalente al sufrimiento. Porque al final, cuando yo sufro, siempre estoy buscando la causa externa de mi sufrimiento. Lo explico un poco en mi libro Yo soy tú, más o menos es ese. Y ahora el último que ha salido, que lástima que no... Todo pintado. Lástima Este que no... libro para mí fue ahora ya me dijeron que salió uno nuevo, El Sí, Señor del El Sueño. Señor del Sueño, que según me ha dicho mi editor, es lo mejor que he escrito. O sea, que imagínate. Bueno, yo estaba con este feliz, Sí. pero bueno, tengo que leer ese. Este libro viene a resumir un poco todo lo que te he explicado. Ese libro ha surgido de mi dolor. O sea, por lo tanto, fíjate bien, Florencia, de mi dolor surge ese libro. Y de mi dolor podía surgir un sufrimiento que ahora quizás estaría muerto. ¿Entiendes? O estaría súper deprimido, ausente, culpando a todo el mundo, sintiéndome víctima. El dolor es inevitable en ese mundo. El sufrimiento... Mira, hay personas que pierden un hijo. Y esto es un dolor tremendo. Yo pienso que para mí es uno de los mayores dolores que te puede pasar en la vida. Pero al final hasta esto tiene un sentido para tu alma. O sea, yo he visto gente, porque he estado conmigo, he tratado a gente que han perdido a seres muy queridos y han decidido amar en vez de sufrir. Y han decidido transmutar ese dolor, en vez de sufrimiento, lo han transmutado en aprendizaje para enseñar a otras personas que tienen una opción y una elección. Sufrir o trascender. Y siempre les digo a las personas, si tu ser querido estuviera delante de ti ahora mismo, ¿qué crees que te diría?
que sufrieras o que te convirtieras en un maestro? A ver. Y todos me dicen que esa experiencia la convirtiera en una maestría. Y yo pienso que esto es un acto de amor. Enseñar a la gente que dolor vamos a tenerlo todo el mundo y vamos a pasar situaciones muy, muy dolorosas, porque yo las he vivido y soy un ser humano y tengo empatía y he estado con gente que ha pasado unos dolores tremendos, pero lo han transmutado. Y eso pienso que es el mensaje más bonito que podemos transmitir. Eso te da una paz interior y una comprensión. Totalmente. Enrique, yo sé que no sé cómo estamos de tiempo Yo estoy bien. Yo podría seguir hablando horas, Sí, y claro, algo que a mí no claro. me cuesta nada es hablar, pero me encantaría, ¿cómo arrancás el día? ¿Cuál es lo primero que haces antes de abrir los ojos o cuando los Sí, abrís? ¿Y qué sí. es lo último? Como Sí, para inspirar a las personas a que conecten con algo así. cuando cada mañana me despierto, lo primero que digo, bueno Señor, veo que sigo estando aquí. Por lo tanto, si sigo estando aquí, pues ya me dirás lo que tengo que hacer o dejar de hacer. O sea, yo tengo una agenda. Pero yo, por ejemplo, sabía que tenía que hablar contigo. Pero yo solamente sabía que tenía que hablar contigo. Me había despreocupado totalmente. No sabía si era por teléfono, por Skype. No lo sabía. O sea, ni me he preparado nada, ni nada de nada. Porque no hay mejor cosa que eso. Entonces, porque me levanto cada mañana y entrego el día al campo cuántico, a la conciencia universal, a esta energía que nos da vida a todo el mundo, ¿no? Y cada noche, antes de acostarme, me digo, bueno, Señor, si esta es la última noche aquí, estoy preparado para irme. O sea, siempre estoy preparado para marcharme y cuando estoy aquí, tal. Eso hace muchos años que un día me levanté en un momento también doloroso de mi vida y dije, mira, Señor, y ya me he dado cuenta de que mi vida no es mía. Y no tengo muy bien no sé lo que tengo que hacer. Como no sé lo que tengo que hacer, he decidido que a partir de ahora lo vas a decidir tú qué es lo que tengo que hacer. Te entrego mi vida. Ya sé que es tuya, pero es que ahora me rindo totalmente. Que no es no me resigno, sino me rindo. Rendirse es dejar de querer que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran. Y te rindes ante lo que sea, sabiendo que cualquier cosa, por muy dolorosa que sea, por muy dificultosa que sea, por muchas montañas muy grandes que hayan, si estás allí es porque tienes que estar. Y si estás, la cosa se va a solucionar de cualquier manera. Y eso te da una paz y una tranquilidad que no te puedes imaginar. Porque si no, sería para pegarse un tiro. Sí. Qué divino. Bueno, otro sueño que se nos cumplió a los uruguayos que siempre decíamos, ¿no? ¿Cuándo va a venir Enrique a hacer la formación en Bioneuroemoción Pues Uruguay? ya. Y ya está sucediendo. Así Y además que inaugurando un tema muy importante, muy importante. Sí. Es el tema ¿Qué? de... Dime, por favor, pregunta. No, contanos tú. Sé que arrancan ahora en marzo. Sí. Quería decirte si querías aprovechar la oportunidad para compartir algo de eso con... Perfecto. O sea, una de las cosas que yo hace tiempo que estoy pensando es que el futuro, obviamente, es lo online, no hace falta que te lo diga, ¿no? Y que el presencial tiene su glamour. Y había una forma de compaginar esas dos cosas sería semipresencial, ¿no? Bueno, hay cursos presenciales y están online. Pero para que eso fuera así era necesario pues, que muchas cosas se fueran estructurando. Una de ellas es el online. Hoy en día el online nos ha dado este año nos ha dado mucha experiencia y hasta tal punto que hoy en día tenemos en el posgrado online tenemos casi 900 alumnos que tuvimos que cerrar porque no podíamos dar basto a más, ¿no? Pero luego está la parte semipresencial donde hay materia que se puede estudiar en casa, donde la persona tendrá su tutor, donde pondrá su técnico, que no sé cómo funciona. Eso está más que preparado. Habrá una semana de adaptación, cómo funciona el campus, etcétera, etcétera. Tendrá un tutor, sí que encima hay un tutor de tutoros, hay un foro, o sea que se sentirá muy acompañada. Y todo eso que ha visto teóricamente y que ya habrá hecho algunos ejercicios controlados por sus tutores, etcétera, etcétera, pondremos en práctica durante 3 días a full, a tope, las 24 horas allí, o sea, 8 y 8, y con eso la gente se queda súper arreglada, ¿no? Y además aprovechamos eso, ¿no? Que si tiene que pedir algunos días de fiesta, pues puede ser 1 o 2 días. Además con la ventaja de que yo siempre recomiendo que quien pueda hacer el M1 y el M2 seguido, porque de hecho es la formación para uno. Antes eran 7 días y 8 días, 15 días, ¿no? Es un poco complicado, aunque fueran 2 fines de semana, al final son 7 o 8 días de trabajo, ¿no? Aquí se pueden resumir
en 10 días lo hago todo y de esos 10 días resulta que hay 5 o 6 que son fiesta, por tanto pido 5, ¿no? Entonces eso también lo hemos facilitado y la verdad es que hemos empezado por donde yo dije que se tenía que empezar, que era Uruguay y Chile. Yo tengo mucha fe en Uruguay y tengo mucha fe en Chile, ¿no? La gente me ha dicho, bueno, ¿por qué no Argentina? ¿Por qué no México? Y digo, Uruguay y Chile. Uruguay porque se lo debo, porque se lo dije. Y digo, vamos a inaugurar eso. Y Chile, porque está ahí en otro lado del mundo, parece que se vayan a caer, pobrecitos, siempre les digo a los chilenos, pero Chile también es un pueblo que es muy trabajador, como el uruguayo, es muy responsable, tienen sus problemas de confianza, que me imagino que por lo que han vivido allí, y yo pienso que también Uruguay y Chile les tengo una fe enorme, van a ser como aquí estamos, ¿no? Y también y con eso además ahí están Argentina, que está por todos lados, los argentinos se pueden ir a Chile o se pueden ir a Uruguay, ¿no? Pero es una facilidad muy importante. Sí, yo el año pasado experimenté ya varias veces el tema online con ustedes y está muy bueno. Así que después tendrán mi testimonio porque es muy profundo, muy completo, muy intenso. Hay que estar preparado, hay que dedicarle su rato. Al menos dos horas al día es importante hacerlo. Sí, y vale la pena. Enrique, lo último, Venga. escuché tu charla la otra vez que diste en México para las mujeres sí. y en Uruguay es un tema muy candente, o sea, el Sí, liderazgo sí. femenino creo que va en todos los países y la mayoría de mi audiencia es femenina con algunos hombres. Y la así mía que también, y la mía también. Yo también, perfecto, no soy la única entonces, Sí. perfecto. Entonces, me encantaría cerrar esto yo siempre hablo de empoderarnos desde nuestra luz, es como el mensaje que siempre llego de que, siempre digo que Dios me dio un regalo y es que tengo siempre la certeza de que no importa lo que suceda, siempre está para crecer, para trascender y para salir adelante. Y eso es algo que en mi programa, mi mamá y todos los ancestros, se ve que es una información que gracias a Dios llevo y me encanta transmitirlo. Así que me encantaría cerrar con un mensaje tuyo empoderador desde ese lugar para mujeres que nos están escuchando y bueno, y los hombres, los pocos que estén. Claro, por descontado. No puede haber una cosa sin la otra, eso está claro. A ver, aquí hay una gran carga del inconsciente, no voy a decir ni familiar, casi a nivel mundial, donde la mujer ha sido, a través de las grandes corporaciones, religión, básicamente la religión, han sido como personas de segundo grado. Lo han sido, o sea, desde que puedes leer en la Biblia que una mujer cuando tiene su menstruación es impura y si el hombre toca a la mujer no sé qué pasa o deja de pasar. Claro, esto, las mujeres de hoy en día, mujeres como vosotras, que os respetáis, os sentís respetadas, os puede sonar a cuento chino, pero la verdad es que está en el inconsciente. Y ese inconsciente se acaba mostrando, obviamente, tarde o temprano en la sociedad, ¿no? Y claro, la madre, el primer principio no es masculino, es femenino. Hay muchos animales que lo muestran. Yo siempre digo que el besugo es un pez que está por aquí, el primero nace besuga y se convierte en besugo. O sea que, y hay otros animales que nacen en género femenino y mueren siendo masculinos, ¿no? Llega un momento que me imagino que tiene que ver con la polaridad y con la conciencia, donde se manifiesta los dos aspectos, ¿no? El para qué el aspecto femenino ha sido tan pisoteado y tan vilipendiado y tan menospreciado. Ayer vi una película de Sor Inés de la Cruz en la Ciudad de México y solamente un granito, que es una escritora, ¿no? Y bueno, las que debo pasar a esta mujer para escribir, que bueno, que casi me la queman, ¿no? Claro, una mujer no puede hablar de teología, una mujer no puede hacer la misa. Y estoy hablando de mi cultura, ¿no? Y de lo que yo he vivido, ¿no? Claro, cuando ves todo eso te parece muy normal, pero hay un punto álgido y clave que se transmuta eso que yo le llamo el código da Vinci. Porque, por suerte, y digo por suerte, por bueno, es la mujer tiene a su hijo como mínimo 9 meses dentro de su seno. Y ese hijo es la mujer. Obviamente, como ella viva con el ambiente externo, marido, quien sea, pero al final todo lo procesa el niño. Y esa mujer tendrá hijos y tendrá hijas. Y ahí está la clave.
la educación. Ella, por información inconsciente, educa de una forma diferente a la hija y a una forma diferente al varón. Eso es inconsciente. Por eso esa conferencia es un canto al despertar a las mujeres, que la cosa empieza por ellas. No como que los hombres dicen, ya os arreglaréis. Sino, no. La cosa empieza por vosotras, porque la educación siempre ha estado puesta en manos de las mujeres desde toda la vida. ¿Cuántos hombres no veían a sus hijos hasta que los hijos no tenían 2 o 3 o 4 o 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Si tú educas a las mujeres y a los niños igual y dejas que cada uno desarrolle su propia idiosincrasia de su propio género, cuando uno empieza a educar los valores, la valía de cada uno, los derechos de todos como iguales, el mundo cambiará. Por lo tanto, la mujer es el kit de la cuestión. Yo hace tiempo que lo digo, ¿eh? Yo siempre digo que la mujer es el punto de inflexión. Por lo tanto, supongo que por eso tengo tantas mujeres también que me siguen, ¿no? Pero, claro, al lado tiene que haber un hombre con esa conciencia, como por ejemplo la que tengo yo, esa conciencia que cada vez hay más, gracias a Dios, y donde se muestre, que entienda que ella estará perfectamente en armonía cuando hay un hombre al lado que también esté en armonía perdón, con ella, ¿no? O sea, al final es cosa de dos, pero es cosa de una, porque al final todo... Mira, Nisakari dice, un óvulo y un esperma no es nada separados. Cuando se juntan, crean un proceso donde se crea la sinergia, donde 1 más 1 no es 2. Es un ser, es una divinidad. Y esa divinidad pasa por la hembra, que es la que escoge el macho, y esta es la que escoge el esperma y todo. O sea, imagínate, todo es resonancia. Qué divino. Enrique, gracias. Primero aprovecho a decirte personalmente gracias porque has contribuido a mi vida de una manera maravillosa. Gracias al universo por este milagro de poder estar compartiéndote a toda mi audiencia, porque sé que les vas a sumar tanto como a mí. Y bueno, desde ya que voy a compartir en el blog que escribo todos los links y cosas para los que quieran profundizar en tu trabajo, que a mí personalmente me ha sumado muchísimo. Después cada uno elige, pero a mí me encanta compartir lo que a mí me ha sumado. Así que de corazón, gracias y por estar acá y por tu tiempo. A ti. Gracias, de corazón. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias.